Hoy nos acercamos al Señor en esta mañana, mis hermanos amados. Le pedimos compartir su esperanza de vida en cada uno, como propósito que tiene con nosotros. Mi Dios es soberano, y celebremos en alabanza y adoración. Oremos. Padre amado, Dios soberano, en esta preciosa mañana que nos despertaste con vida, fortaleza y con la inquietud de presentarnos delante de ti para recibir la enseñanza que nos quieres dar, para alabarte y adorarte, dándote las gracias por todas las bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. Ante ti, Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente, Dios todopoderoso, creador de la tierra, de los mares, de los cielos y de todo lo que en ellos existe. Toda gloria, honra y honor sea a ti, precioso Señor. Gracias por tu provisión perfecta en techo, abrigo y alimento. En especial, gracias por tu palabra, que es nuestro alimento espiritual, que nos permite conocerte más, conocer tu propósito para nuestras vidas, conocer los detalles de la llegada de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, a esta tierra, de todas sus enseñanzas, del ejemplo que nos dio al venir a vivir como hombre entre nosotros, de su entrega, de su obediencia que lo llevó a la cruz a morir por amor a toda la humanidad para el perdón de nuestros pecados, darnos la salvación y abrir camino a la vida eterna. Señor, tenemos tanto que agradecerte y estamos aquí como hijos tuyos unidos en tu amor. Gracias, siempre gracias. Hoy levantamos nuestro canto a nuestro Dios, Padre y Señor nuestro. Cantemos en honor al Rey. En este reino
Señor, ante ti presentamos nuestra alabanza, reconociendo tu grandeza, tu poder, bendiciendo tu nombre, meditando en tus maravillas, proclamando tu magnificencia y en tus bondades, porque eres más grande de lo que me imagino. Tú llenas nuestras vidas y siempre te alabaremos, Señor. Nadie como tú digno de adorar, poderoso en majestad y reino poderoso, Señor Jesús. Rodeado de luz a la diestra del Padre gobiernas, sentado en tu trono. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego,
preguntarte, mi amigo y hermano, porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños. Oración congregacional. En señal de reverencia, Iglesia, inclina tu rostro y concéntrate en las palabras que vas a escuchar. Deja todas tus preocupaciones. Estás en la presencia de Dios Todopoderoso. Oremos. Dios Padre bendito, nos acercamos a ti esta mañana con reverencia, con amor, pero sobre todo con humildad para pedirte perdón, Señor, por todas nuestras faltas. Reconocemos tu grandeza y tu amor. Reconocemos tu soberanía sobre nosotros, Señor, y sobre todo el mundo. Padre, haz que tu luz alumbre nuestra vida y que dejemos esa vida pecaminosa, esos pecados repetidos que los seguimos arrastrando de nuestra vida vieja. Danos la paz y la tranquilidad de vivir en armonía contigo, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Tu Iglesia, Padre, ora en obediencia. Tu soberanía y poder y voluntad son perfectas. Y te pedimos por eso, por la salud del presidente Luis Arce. Oramos por las autoridades nacionales y la situación nacional del país. Que tu Iglesia se te libre del pecado, que eleve sus defensas para soportar la cuarta ola. Que podamos salir de esta situación dificultosa en la que se encuentra el país. Escucha las oraciones de la comunidad cristiana de restauración. Que seamos una iglesia que vive, que lucha, que obedece, que su prioridad sea servir en tu obra, que no dejemos de hacer tu voluntad y vivir tus enseñanzas. Bendice, Señor, las reuniones de cada congregación y derrama tu gracia en el almuerzo de acción de gracias de este mes que se celebra hoy día. Oramos por nuestros adultos mayores, agradecidos por tus cuidados a través de sus familias. Que la paz, armonía y comprensión llenen sus vidas, que gocen de salud y todas sus necesidades sean cubiertas. Te agradecemos por Nel Goite y el cuidado de su familia, por María Elena Meavi y la compañía que recibe, por Hortensia Pacheco y sus hijos. Gracias por la provisión de Alicia Cabezas, gracias por la vida de Amanda Sarco, gracias por la salud y los cuidados de mi papá Floren a través de la familia. Te damos gracias por la vida de Miriam, mamá de Alex, y su servicio a la iglesia. Oramos por Hugo Ortiz, gracias por los cuidados de su familia, por el ministerio de Jorge Canedo en la alabanza. Oramos por su salud en la vista y que tu compañía en su soledad sea permanente. Por Gastón Castillo en la evangelización y la alabanza. Oramos por la sanidad de Otilia, mamá de Marlene. Ansiamos la restauración del corazón de Rosemary Monroy, con paz y perdón. Padre bendito, presentamos nuestras oraciones por quienes se encuentran delicados de salud. Te encomendamos sus vidas para que sean testimonio de tu poder y misericordia. Te suplicamos por la salud de Dionisia. Obra en el tratamiento de nuestra hermana. Oramos por la salud de Yalmar Velasco. Oramos por Carmen Tamayo, por la salud de Adela Villalobos. Te pedimos por el tratamiento de Cecilia Salazar. Oramos por la salud de Brenda Prieto, por el tratamiento a la vista de Mabel Saavedra. Te rogamos por sanidad para Hugo Ortiz. Suplicamos por la salud de Daniela Ortiz, sobrina de Fabricio. Te pedimos por la salud para Gastón Castillo. Oramos por Rosa Rivera, mamá de Javier Pinto. Oramos por Bruni, mamá de Carmen, y por la salud del papá de Diana Ramos. Encomendamos la salud de Alejandra Cejas. Restaura su comunión contigo y que haya paz en su corazón. Te pedimos por el tratamiento de Tito Rosemary Segarra. Oramos por la salud de Marcelo Rodríguez, hijo. Oramos por Edith Flores y Erika Velasco. Te pido por la reposición de la salud de mi esposa Marlene. Te ruego por la salud de mi hermana Jenny. Pedimos sanidad y que calmes los dolores de Marcia Monroy y la ayudes en su trabajo. Te rogamos por la salud de la niña María Fernanda, sobrina de Ana Tindal. Oramos por la salud del niño José Durauta. Oramos por la mamá de Elizabeth Solís. Pedimos fortaleza por la condición de vida del papá de Alberto, suegro de Mariela. Oramos por Yolanda, hermana de Gastón Castillo. Oramos por Natividad, abuelita de Cristian Valdés. Suplicamos por el tratamiento de Cecilia Ruiz. Restaura su salud y su corazón, Señor. Oramos por la salud de Juan Saldo, papá de Mari Carmen. Confiamos en ti y queremos descansar en tus brazos, poderoso Señor. Te encomendamos que restablezcas a las familias de la CCR, que vivan tu voluntad y unidos demos gloria a tus obras. Que tu iglesia sea sanada y hagamos que tu nombre sea santificado. Oramos por la familia de Uraute Valdés, Rodríguez Valdés, por Ana Arancil y sus hijos, la familia de Geraldine Gutiérrez. Te rogamos por Cristian, Paula y Paula Valentina.
Oramos por la familia Tejada Camacho, que sus necesidades sean cubiertas. Te agradecemos por la situación de Sergio y María José en Chile. Dale sabiduría, Señor. Rogamos por la relación de Gastón Castillo y Julia Estefani. Están en tus manos los designios acerca del proceso legal de la familia Mendoza. Oramos por Andrés Cortés en ese proceso judicial. Te pedimos bienestar para Ángel y Nicole, hija de Connie, en la dulce espera de su bebé en España. Te pedimos estabilidad económica y por el futuro laboral de Claudia, hija de Roxana. Te encomendamos a Marcelo Izaguirre en su tema judicial y le des paz y fortaleza a su mamá Yolanda. Rogamos por el reencuentro de Daniel Bocal y sus hijos. Oramos por Ivette Hoyos en su retorno. Pedimos por el hogar de Gonzalo y Carmen, cuñado y hermana de Javier Pinto. Te agradecemos por la provisión perfecta a tu iglesia con fuentes de trabajo y te rogamos que prospere sus ingresos. Bendecimos la vida de quienes obedecen al cumplir con sus ofrendas, para que tu obra prosiga en la predicación del Evangelio, porque de ti recibimos todo lo que tenemos. Te rogamos por nuestros hermanos que necesitan un trabajo estable. Oramos por Mari Carmen Martín, por Gisela Salamanca, por Fabricio Ortiz, por Jackie Valdés, por Jorge García, por Antonio de la Vega en sus proyectos arquitectónicos. Pedimos por Hugo y Carlos Barrenechea en construcción, por Juan Carlos Villarruel. Gracias, Dios, por Cristian Valdés, por Diego González, por Adela Villalobos, por Rodrigo Vélez. Deseamos que prosperes el trabajo de nuestros hermanos que tienen emprendimientos y negocios por cuenta propia, para que tu presencia se manifieste en el éxito de cada uno, que tu poder sea reconocido en la forma que tú los bendices, porque eres su único proveedor. Te pedimos prosperes la empresa de Angélica Vascopé y su esposo Luis. Oramos por la estabilidad en el trabajo de Adelina Vascopé. Te rogamos bendigas laboralmente a Alex Suárez. Te pedimos por Deina Espada, bendice a Tito Jordán, los ingresos de Álvaro Velasco, la provisión para Javier Pinto, el trabajo de Virginia Valdés. Gracias por tus bendiciones a Marcelo y Isabel Mendieta. Oramos por provisión para Yael y su hijito Samuel. Prospera el negocio de Cristian Ferreira. Bendice el trabajo de Griselda Velasco, el negocio de Claudia y Rosemary Durán, el trabajo de importación de Daniel Bocal. Te rogamos que mejores ingresos de Daniel Arevalo, les des sabiduría en la crianza de sus hijos y prospere sus asuntos legales. Bendice a David Martín con provisión en su trabajo inmobiliario. Oramos por el proyecto en construcción de Luis Abasto, el trabajo de los trámites de Paola Mendoza, la estabilidad del trabajo de Yesenia y Asira Monroy. El ministerio que me encomendaste es bendecido por ti, recibo tu provisión en el tiempo perfecto. Gracias por tu cuidado y protección. Te agradecemos por tu iglesia, por quienes en obediencia a ti están en la congregación y disfrutan de las bendiciones que derramas sobre sus vidas. Te pedimos que les regales el don de la maternidad a María Fernanda Valdivieso y Paola Sillerico. Bendice el tratamiento que están siguiendo. Oramos por el bautizo de Rosalía y de los adolescentes que se están preparando. Te agradecemos por la nueva experiencia para Luis y Tatiana y sus hijos. Oramos por la estadía de Andrés Monge en Francia. Gracias por tu perfecta provisión. Te agradecemos por los estudios de Fabio Mendieta en los Estados Unidos. Oramos por la relación de Nicole y sus hijas. Otórgale sabiduría en la crianza, que se haga tu voluntad en su relación con Javier. Te suplicamos por nuestros familiares que aún no conocen a Cristo. Oramos por Óscar Barrenechea, por Matilde y Milo, hijos de Viviana, por Juan Carlos, hijo de Rosalía y su esposo Freddy Rojas, por Hugo Barrenechea, por Aurora y Teresa, y abuelitas de Rebeca, por Carlos Barrenechea, por Walter Velasco, por Susana Moreira, por Fátima, tía de Fabiana. Oramos por la salvación de Lorenzo y Aide, papás de Danitza, por Mario, papá de Chester. Oramos por Alcira Fernández, mamá de Ingrid, por mi hermano Fernando y su familia, Fernando Blondel y sus hijos, por Stephanie Castillo, por la familia de Gloria Álvarez, sus hijos Mónica, Cintia y Cristian, su yerna Jamie, sus nietas Zoe y Antonella. Te pedimos por Leandro y Milena, hijos de Mariela Vascopé. Queremos que ilumines la vida de Cecilia Barrenechea, la alejes de las malas compañías. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Queremos depender de ti, que tu palabra nos limpie, que tu iglesia muestre a su Dios soberano y que cada vez más evidencias hayan de vidas transformadas por tu palabra. Deseamos que a través del mensaje de hoy nos hables directamente al corazón y nos encomendamos en el resto del culto y de la adoración en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy
Muy buenos días, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 1 al 16. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: «Cornelio». «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. «Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda», le contestó el ángel. «Envía de inmediato a algunos hombres de Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar». Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Tengan un lindo día, hermanos. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto volver a encontrarnos este domingo, 14 de noviembre. El día en que estamos como congregación celebrando el almuerzo de Acción de Gracias. Bien, y tú que estás ahí ahora, puedes ser parte de este almuerzo, virtualmente, obviamente. Haz que tu celebración de Acción de Gracias al almorzar hoy, pues sea el tiempo que te tome el compartir con tu familia, pero aprovecha ese pequeño instante previo a esa comunión en el almuerzo para darle gracias a Dios. Tal vez todos los que estén en la mesa o algunos pudieran dar un pequeño mensaje de agradecimiento cortito, ahí mismo, como están, agradeciéndole a Dios. No por lo que hizo el año, porque sería mucho para agradecer, por lo que hizo por ti y que tú lo tomas en cuenta en tu corazón. Lindo tiempo para poder encomendar al Señor esa parte de tu vida que es la comunión, la provisión y el agradecimiento. Y también decirles que estamos ya en preparación del bautizo de algunos hermanos más jóvenes que son miembros de familias de la iglesia. Los vamos simplemente a pasar por una pequeña prueba de fuego y como sé que van a estar listos porque hace rato que tienen al Señor en su corazón y tienen la convicción de que son creyentes, entonces vamos a decir ¿qué les impide bautizarse? Y los vamos a bautizar. Es una parte de la vida de la iglesia. Esperemos que sea pronto, en este mes. Sería lindo que fuera así. Hoy tenemos una parte más del libro de los Hechos, en el capítulo 10. Y el relato es que la iglesia era solo de judíos en ese tiempo. Y Jesús había llamado a sus discípulos a ser discípulos suyos por toda la tierra.
Bueno, esa misión sigue vigente, cuidado que ya creas que ha acabado en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, es más, lo seguimos escribiendo nosotros. Vea, pero en el capítulo 10 relata cómo Dios preparó a Pedro, abriendo su mente, su corazón, para cumplir un propósito divino. Pero también preparó a Cornelio, que estaba listo, que pretendía él encontrar la manera de ser un hijo de Dios, y el Señor le proporcionó todo. Pero el ser convertido o estar bautizado no quitan automáticamente los prejuicios con los que crece una persona. Pedro progresó y ahora ya aceptaba la obra del Señor en la salvación de los samaritanos. Se hospedó en la casa de un curtidor impuro. Pero aún todavía le faltaba enfrentar la mayor de las trabas. Muchas leyes y costumbres separaban a judíos y gentiles, y no podía, por ejemplo, un judío estar junto a un gentil, y menos comer los alimentos preparados por éste, porque los judíos creían que eso los hacía impuros. Pues vamos a ver ahora, en la prédica de hoy, que titula Mi Dios es soberano, los 3 puntos. Dios preparó a Cornelio, Dios preparó a Pedro, y Dios preparó las circunstancias. Dios quiere una iglesia abierta hacia los pecadores. Quiere cristianos que amen su obra y se dediquen a ella todo el día, no los domingos solamente, no asistiendo a las reuniones de edificación solamente, todo el día. Dios preparó a Cornelio. Dice Hechos 10, 1 al 8. En Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente, como a la hora 9 del día vio claramente en una visión a un ángel de Dios yendo hacia él, que le decía: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y aterrorizado, dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas subieron por memorial delante de Dios. Envía ahora pues unos varones a Jope, y haz venir un tal Simón, llamado Pedro. Este posa con cierto Simón, curtidor, que tiene una casa junto al mar. Y cuando se fue el ángel que le hablaba, llamando a 2 de los criados y a un soldado devoto, de los que lo servían constantemente, luego de explicarles todo, los envió a Jope. Bien, este relato empieza con que en Cesarea estaba destacado un centurión, Cornelio, se llamaba este hombre, y era un oficial que servía en el ejército romano. El ejército romano no era aceptado por los judíos, es más, los odiaban. Odiaban todo lo que tenga que ver con el ejército. Sin embargo, Cornelio seguía al Dios de Israel, oraba y, claro, mostró amor hacia el pueblo judío con caridad y bondad. Era un hombre piadoso, recto en sus acciones hacia Dios y hacia los hombres, pero todo por gracia. Y tiene algunas características esta preparación a Cornelio. Primero, era un hombre temeroso de Dios. Un gentil que seguía la religión judía. En ese tiempo, por la misma actividad que desarrollaban quienes habían ido a tomar posesión de esa tierra, es decir, la habían sojuzgado, los gentiles llegaron a cansarse de la idolatría y de la inmoralidad de las religiones de Roma y de Grecia. Con ese antecedente, Cornelio conoció algo mejor en la enseñanza de las sinagogas y aceptó la verdad del único Dios. Estaba ya entendido, había comprendido, ya le habían predicado, pero le faltaba algo más para ser un verdadero discípulo. Él y toda su casa reverenciaban a Dios, y por su influencia todos asistían a la sinagoga, oían las enseñanzas, creían en Dios, pero no eran prosélitos, es decir, no eran convertidos al judaísmo, no se circuncidaron,
Tampoco guardaban las leyes de la alimentación de los judíos. Pero por el otro lado, Cornelio era generoso con las limosnas que daba al pueblo judío y oraba a Dios. Esas son características que él tenía, pero también en el fondo de su corazón se nota que él buscaba que el Señor lo salve. Por lo tanto, en esa preparación a Cornelio se ve que él tenía reverencia al culto. A las 3 de la tarde, dice el relato, que es la hora judía de la oración vespertina, él ayunaba y oraba. Había entendido bien que había un tiempo de oración. Qué singular es que nosotros también tenemos un tiempo de oración en las vigilias. Pero más singular todavía es que muchos que son creyentes y algunos que son discípulos, pues ni se molestan en ir, ni se molestan en conectarse virtualmente en las vigilias. Este hombre estaba ahí ansioso de orar en el tiempo que marcaba la ley de los judíos. Era la misma hora en la que se hacía en el templo las oraciones diarias del sacrificio continuo. Ustedes deben recordar en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1, dice: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena hora. Eso quiere decir que el mismo horario había elegido este centurión Cornelio para orar. Es evidente que Cornelio escuchó el Evangelio. No queda duda. Y muchos eruditos bíblicos creen que quería aceptar a Cristo y recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero él creía, o sea, estaba en su convicción y además por lo que había escuchado, que tendría que hacerse judío. Bueno, es posible que pensara en ese momento, seguro debía estar pensando en dar ese paso. Él ha debido estar animado de una vez, decir, bueno, ya, ¿por qué ya no de una vez? Me hago judío. Él no tenía acceso al templo. Y obviamente, como era un gentil y las normas de los judíos lo separaban, entonces no podía acercarse a ellos. Más o menos la situación de este hombre es como el que cree que con buenas obras y actos religiosos es cristiano. Él estaba haciendo actos religiosos, buenas obras. Y decía, ya debería yo ser cristiano. Pero claro, hay una norma, hay una regla que me impide. Lo mismo pasa a quienes creen que son cristianos simplemente porque están asistiendo al culto, dando sus ofrendas. Pero eso no les abre el camino, el acceso al Padre. Es necesario arrepentimiento. Es necesario reconocer que la obra de Cristo es suficiente para librarme de mis pecados. No obstante, ¿no es cierto?, a pesar de todas esas circunstancias adversas, Cornelio oró y Dios les respondió. Yo puedo estar seguro que Dios vio el deseo de su corazón. Pero le demandó obediencia. Y para eso se le apareció un ángel en una visión. No era un sueño, o sea, no es que estaba durmiendo y de pronto tuvo que estaba soñando, no, tuvo una visión, él vio un éxtasis, dice. Y cuando vio al ángel, pues él se sintió atemorizado. Tuvo una reacción natural ante lo sobrenatural. Pero a pesar de ese temor, claro, habría que entender que era un centurión romano, era un hombre hecho para las batallas y no podría asustarse, pero le entró algo de temor y le dijo, ¿qué pasa, Señor? ¿Cuándo le habló? Vean ustedes que hay un detalle bien importante. Le dice, Señor. Y el ángel, ¿no es cierto?, no era el Señor. Y él estaba considerando al ángel como divino. Esa es la parte que nos hace ver que Cornelio aún tenía confusión en cuanto a quién es el Señor y el Salvador. Y él creía todavía que había otras
opciones y deidades a las cuales había que adorar. Pero el ángel inmediatamente no le deja en su error y lo dirige su atención hacia Dios. Y él le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas llegaron hasta el altar de Dios. Es decir, yo no soy Dios, a mí no me confundas, pero sí, el único Dios ha escuchado tus oraciones y ha visto tus ofrendas. Y le dijo que enviara a Jope a buscar a un tal Simón llamado Pedro, en casa de otro Simón, que era conocido como el curtidor. La obediencia de Cornelio hace que inmediatamente él, cuando el ángel se fue, llame a 2 siervos y un soldado que eran temerosos de Dios. Es decir, él no se iba a arriesgar a mandar a cualquiera, aun cuando él tenía orden, es decir, autoridad para ordenar. Él no se iba a arriesgar a enviar a cualquiera. Envía a 2 que entienden la figura. Mandó a 2 siervos temerosos de Dios. Esto nos deja una enseñanza. La actitud de Cornelio. Cuando tú quieras tener una relación, iniciar una relación con Cristo, porque te has dado cuenta que tu vida no tiene sentido. Te has dado cuenta que estás yendo de tumbo en tumbo, de pecado en pecado y no puedes salir de ello. Te has dado cuenta que tus relaciones con los demás son un desastre. Te has dado cuenta que tú mismo eres un desastre y no puedes salir de esa condición. O de repente te has apartado y quieres retomar tu relación con Dios. Tú lo conoces, tú sabías, tú tenías intimidad con Él, pero de pronto te fuiste a la provincia apartada. Cuando quieras que Él obre de manera sobrenatural y anhelas que tu vida tome otra dirección, pues tienes que orar específicamente y pedirle que Él te oiga. Eso es lo que hacía Cornelio. Pero no hacía una oración de un día, ni de 5 minutos. Señor, arregla mi vida. Él lo hacía con convicción, pero oraba específicamente. Quiero tener intimidad contigo, Jesús. Y te hace falta algo. Creer que el sacrificio de Jesús te liberó de la cárcel del pecado. Es momento de repente de que tú hagas esa oración. Puedes dejar de hacer lo que estás haciendo. Puedes esperar que termine la prédica, o si tú quieres en este momento tú puedes arrodillarte y pedirle: Señor, quiero que tú tomes control de mi vida. No quiero ser más yo quien dirija mis actos. Me he equivocado mucho. Me arrepiento. Te pido, Señor, que tú gobiernes mi vida. Punto número 2. Dios preparó a Pedro. Dice Hechos 10, 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, y le vino mucha hambre y quiso comer, y mientras le preparaban le vino un éxtasis. Observa que el cielo se abre y que desciende un objeto como un gran lienzo, que es descolgado a la tierra por las 4 puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra, aves del cielo. Y vino a él una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez: de ningún modo llames común lo que Dios limpió. Y ocurrió esto una tercera vez, y seguidamente el objeto fue recogido al cielo. Dios preparó a Pedro, ahora lo hace con un propósito celestial. Cuando los enviados de Cornelio se acercaban a Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Era una costumbre judía. No es que se estaba alejando, era algo que ellos habitualmente lo hacían. Era mediodía, sintió hambre, qué raro, ¿no? Y pidió algo de comer.
y tuvo un éxtasis, una visión. El relato dice que vio descender del cielo una gran sábana, tomada de las 4 puntas y llena de cuadrúpedos, pájaros y reptiles. Y mientras él veía eso asombrado, oyó una voz. ¿Y saben qué? Él reconoció como que era la voz de Jesús. La reconoció. Y esa voz le habló del cielo y le ordenó, mata y come. Pero lógicamente Pedro en su manera de pensar, en su forma de sentir, en el fondo de su corazón dijo, no voy a hacer eso, de ninguna manera. Él no quería obrar contra las leyes del Antiguo Testamento. Esas leyes que decían cuáles animales eran permitidos comer y cómo se los tenía que preparar. Pero vean que es Jesús quien le dijo que no llame inmundo lo que Dios limpió. Y por la importancia que tiene este evento, lo repitió 3 veces. Luego el lienzo fue llevado otra vez al cielo y Pedro como que despertó. Esas eran unas normas que el pueblo judío tenía, pero aún todavía hay ahora resabios y están apareciendo más y más grupos de gente que están empezando a hacer cosas que ya advirtió el Señor no debían de suceder. Dice 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y no rechazable en absoluto, cuando se toma con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Hay grupos religiosos que están cumpliendo esta advertencia de Pablo, que Pablo le dio a Timoteo. Llegarán, dice, tiempos postreros, de lo que escribieron ellos, posteriores, en las que algunos apostatarán de la fe. Es decir, irán contra la fe, deformarán la fe. Y te van a escuchar a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, a hipocresía de mentirosos, que no tienen claridad en lo que están hablando porque su conciencia está cauterizada. Y mandan a hacer cosas que Dios ha dicho que se deben hacer. Impiden hacer cosas que Dios ha dicho que sí se deben hacer. Mandan a no hacer cosas que Dios ya ha santificado. Como por ejemplo no casarse. No hay que casarse. No es necesario casarse. Basta con que se amen. Unan sus vidas y vamos adelante. Y también empiezan a prohibir. No, esos alimentos no, que eso no se come. Bueno, eso podrían haber hecho funcionar hace 2 años cuando alguien preparó una sopa de murciélago. El cuento que nos dijeron, ¿no? Pues no es así. El Señor ya ha advertido al pueblo de Dios que estas cosas van a suceder. Y si nosotros no estamos alertas, pues las vamos a creer. Pedro estaba siendo preparado y Dios lo preparó a través de la oración. Subió al techo, es un techo plano que había en las casas, ¿no es cierto? Y era un espacio como una terraza, digamos, pero sin muchos, unos parapetos no muy altos. Lo suficiente como para que la gente no se caiga. Pero se subió para orar. Él quería estar aislado de todo, pero no es una coincidencia que Pedro haya decidido subir a la terraza, porque Dios lo había estado llamando, porque él quería hablar con él. Pero este era un hábito, el orar.
Mira el Salmo 55, 17, dice, de tarde, de mañana y a mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Era un hábito orar en ese horario, algo que lo tenían los judíos como algo propio de su religión. Y Daniel también en Daniel 6:10 refiere, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara alta que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como antes acostumbraba hacerlo. Esto probablemente te puede inducir, querido hermano o hermana, a preguntarte, ¿cuántas veces oras tú? La cantidad de veces que comes, me imagino. Pero ¿y no tienes un tiempo de oración especial? Específico. No por todo el país, por las circunstancias, por mis familiares, los que aún no están, los que no se han convertido. No, por temas específicos. ¿Cuántas veces oras tú en el día? Bien, Pedro utilizó el Señor esta característica de él para inclinar su atención. Porque él subía a la terraza y utilizaba esos tiempos para hablar a Dios y a escucharle. Es porque la oración te prepara para algo importante que va a venir. Cuando tú la utilizas, cuando no es una perorata de peticiones, cuando tú resuelves acercarte al Señor en oración, hablar de algo específico y leer algo para que Él te responda. En esa preparación de Pedro lo preparó con algo convincente el Señor. Pedro estaba ahí, orando. Y no es que el hambre le hizo tener alucinaciones, pues no es cierto. Vio de los cielos abiertos, dice. ¿Se acuerdan de alguien que vio los cielos abiertos también? ¿Sí? Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él vio ahí la gloria de Dios. Y vio que de ese lugar santísimo bajaba algo. Y escucha una voz. Y era la voz de Jesús. ¿Cómo no la va a reconocer? Pues él sabía que era Jesús que le estaba hablando. Pero sus prejuicios vencieron su deseo de obedecer. Y por eso replicó, no, de ninguna manera, Señor. Hay ciertas cosas en nosotros que todavía tienen que ser transformadas. Y Dios tiene otra idea. Mira lo que dice Miqueas 7:19. Y volverá a compadecerse y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él te está diciendo que ya no se acuerda de lo que has hecho mal. Ya ha echado en lo profundo del mar tus pecados. Y deja tus prejuicios. Deja de una vez esa actividad tan nefasta que te lleva a ser juez. Los prejuicios de Pedro eran tan fuertes que Dios llegó al extremo de repetir 3 veces para fijar esta verdad en su mente. Y Pedro sabía, él sabía espiritualmente, estaba en su corazón, que la visión tenía un significado que iba más allá de comer alimentos que no fueran puros. Él sabía, intuía que era así, pero su impulsividad le hace juzgar las cosas, le hace tomar decisiones apresuradas. Él sabía que no era así. Es que Dios lo estaba preparando con un propósito y a través de muchas cosas. Y eso está haciendo contigo. Te está preparando. Tal vez ya estás casi listo. Tal vez estás listo. Yo quisiera que pongas atención y dejes los prejuicios. Dejes esos prejuicios que te hacen pensar, no, yo no estoy apto, no, a mí me falta todavía, no creo que el Señor sea tan misericordioso de tomarme en cuenta, no, eso ya no.
Eso ya no. Eso deja a un lado. Yo te animo a que abras tu entendimiento y veas con los ojos del Señor lo que Él está haciendo en ti. Y punto número 3. Dios preparó las circunstancias. Ese Dios soberano, dice en Hechos 10, del 17 al 23, y mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los varones enviados por Cornelio, habiendo averiguado por la casa de Simón, aparecieron en la puerta, y llamando preguntaban, ¿pos aquí Simón al que llaman Pedro? Pensando Pedro en la visión, el Espíritu dijo, he aquí 3 varones te buscan, así que levántate, baja y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Bajando entonces Pedro hacia los varones, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la razón por la que estáis aquí? Y ellos dijeron, Cornelio, centurión, varón, justo y temeroso de Dios y aprobado por toda la nación de los judíos, fue instruido por un santo ángel para hacerte ir a su casa y oír algunas palabras de tu parte. Entonces, invitándolos a entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, fue con ellos junto con algunos de los hermanos de Jope. Dios preparó a Cornelio y Dios preparó a Pedro y Dios preparó las circunstancias. Esta vez a través de una visión. Pedro se quedó pensativo, diciendo, ¿qué sería esto de lo que Jesús me ha dicho? O sea, yo sé que no me estaba hablando de comida, yo sé que no me estaba diciendo de qué cosas con qué cosas debo alimentarte, o de alimentarme yo. Mientras él estaba razonando eso, los enviados de Cornelio iban en camino. Y el Señor preparó el corazón de Pedro para recibirlos. Pedro no había ministrado a romanos, lo había hecho con judíos, lo había hecho en el templo, pero nunca a romanos. ¿Por qué? Porque él los consideraba impuros. La Torá dice que un judío se hace impuro y se le impide entrar al templo mientras está impuro hasta que sea purificado. Mira lo que dice Levítico 15:31. Y así pues mantendréis separados de sus impurezas a los hijos de Israel para que no mueran por sus impurezas al contaminar mi tabernáculo que está en medio de ellos. Entonces, este hombre dice, si voy a ministrar a unos romanos, me voy a contaminar y no voy a poder entrar al templo. Esa era la lógica que él tenía. Pero Dios le cambió la mente con una experiencia que lo sacó fuera de su zona de confort, fuera de su comodidad. Pues Dios es fiel. Y está obrando de forma integral. Y no dejó que Pedro estuviera especulando ahí con mucho tiempo. ¿Por qué me habrá dicho esto? ¿Por qué será? ¿Qué tendré que hacer? Pues ya le llegó nomás la instrucción. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro que debería ir con ellos. Cuando supo del tema, les dio hospedaje y al día siguiente salieron a Cesarea, junto a 6 hermanos de la iglesia de Jope. Pero Dios estaba preparando las circunstancias y lo preparó a través de personas también. Estoy seguro que antes de esto, antes de esa visión y toda la preparación que hizo el Señor de Pedro, él no hubiese ido con estos gentiles. Se hubiese negado completamente. Pero el Señor ya preparó su corazón. Él ya le dijo a través de su Espíritu que recibiera a estas 3 personas que fueran enviadas por Cornelio y que además aceptara la invitación de ir a visitarlo. Pues tenía que romper paradigmas y darse cuenta que el Evangelio se va a extender más allá de las fronteras de Israel. Yo creo que es algo que el Señor hace en su iglesia. Y es que Él te está ayudando a ti a valorar la vida de los demás y su servicio. Nosotros somos muy proclives a decir, sí, no, ese hermanito no creo que pueda hacer. No, esa hermana, ¿qué pues? ¿Para qué la vas a tomar en cuenta? El Señor te dice que no hagas tú esas acepciones. ¿Y ves cómo lo preparó a través del Espíritu Santo? El Espíritu Santo les reveló que las 3 visiones tenían que ver con esos 3 hombres que le buscaban. No tenía que ver con comida.
No tenía que ver con el menú, tenía que ver con esas personas que estaban yendo y la misión que le tocaba hacer. Pues es correcto pensar que Pedro no dejaría entrar a la casa a gentiles que eran impuros. Menos, pues, o sea, los acompañaría y seguiría con ellos. Mira lo que dice Levítico 5:17. Si alguno peca e infringe cualquiera de los mandamientos de Yahvé respecto a cosas que no se deben hacer, aunque no se dé cuenta, se hará responsable y pagará su falta. Date cuenta que Pedro tenía todo eso en mente y decía, no, pues me comprometo con esta gente y voy a terminar mal. Pero el Señor lo preparó con esa visión para recibirlos, para escuchar su petición y para acompañarlos. Iglesia, el Señor te está preparando y tal vez ya estás listo. Ya estás lista, hermana, para que aprendas a tener misericordia y que tengas amor por los perdidos. Yo sé que Él está obrando en el corazón de la iglesia, pero muchos nos estamos entreteniendo con el trabajo cotidiano, las actividades que nos agobian, hasta de repente con las actividades propias de la iglesia, pero no más que eso. Ya basta con que ya pues asisto yo a una célula y eso es suficiente. Hoy a la reunión de mujeres más, ay caramba, bueno, haré ese sacrificio, pero no es eso a lo que el Señor te está preparando. Él te está preparando a que tú empieces a obrar acá en la obra de Dios. Te ha dado todo, capacidad, tiempo, recursos, todo tienes. ¿Qué te falta? Obediencia. Vamos a concluir. Sé que todavía hay muchos Cornelios. Hay muchos Cornelios en el mundo, religiosos, creyentes, deseosos de conocer a Jesús, pero que lo están buscando equivocadamente. Todavía hay muchos Cornelios que siguen yendo al culto. Hay muchos Cornelios en las iglesias que dan sus ofrendas. En realidad dan limosnas. Hay muchos todavía Cornelios que están en los estudios bíblicos, pero que el Señor Jesús no es su Señor y Salvador. Hay muchos en todas las iglesias a los cuales los llaman asistentes, los llaman creyentes, los llaman amigos de la iglesia y muchas cosas. Pero tampoco se dedican a sus vidas, tampoco se preocupan por ellos. Nosotros queremos preocuparnos. Nosotros vamos a empezar a preocuparnos porque el mensaje a la iglesia, a la comunidad cristiana de restauración, hoy es, iglesia, preocúpate, porque hay muchos Cornelios en tu entorno, aún dentro de la congregación. Pero todavía hay muchos Pedros, ese es el problema. Que todavía hay muchos Pedros prejuiciosos, fariseos, radicales, que no quieren saber nada de juntarse con los pecadores. No, yo no haremos eso, no, con ese hermano no, yo no quiero saber nada. Pero yo estoy convencido que el Señor está trabajando en ambos lados. Está preparando el corazón de unos y cambiando la mente de los otros. Yo sé que el Señor está ya trabajando porque es el momento. Él ya viene. Y nos va a encontrar desocupados. Nos va a encontrar en la plaza tomando sol. Nos va a encontrar reunidos entre cuatro paredes. Ahí es donde se ha quedado la iglesia, entre cuatro paredes. Y es tiempo de hacer algo en serio, iglesia. Debemos ser más imaginativos. Debemos generar medios, llegar a nuestros parientes, a nuestros amigos, a conocidos, a desconocidos y a enemigos también. Debemos ser más imaginativos en presentar el Evangelio, llamar a congregarse. Dios va a mover y te va a mover a ti de tu comodidad. Te va a sacar de ese lugar para obrar de acuerdo a su voluntad. Te vas a retirar de tu zona de confort, iglesia. El que prepara
tu mente y tu corazón. Propon ideas. Vamos. Aquí está alguien que sabe escuchar. No importa la locura que se te ocurra. No importa que estés pensando en cualquier otra cosa, rara y extraña, que lo hayas visto en alguna otra parte. Tal vez el Señor te está mostrando lo que se puede hacer acá. Yo tengo algunas cosas que el Señor la otra noche no me dejó dormir. Y me tuve que levantar para escribir lo que Él me estaba haciendo ver en el corazón. Sería muy extremo decir, me ha dictado. No. Pero he sentido un fuerte impulso de abrir mis ojos porque no estaba durmiendo. Prender la luz y escribir. Y espero que el Señor me dé la fuerza para hacer eso. Y ojalá en la iglesia también encontremos muchas maneras de hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Yo no me voy a quedar quieto. No lo voy a dejar solamente escrito en ese papel. Iglesia, es hora de levantarse y de salir. Por eso, ponte en oración. Y la oración te va a condicionar a oír la voz de Dios. Pero no te pongas en oración, Señor, ¿cuál será tu voluntad? Señor, ponme a trabajar. Señor, dame la energía, la suficiente capacidad. Pon ideas en mi mente y en mi corazón para hacerlas. Y yo sé que vas a ser más útil en la difusión del Evangelio. Es tiempo, iglesia. Es tiempo de salir y llevar el Evangelio. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Porque tú le hablas a tu iglesia. Tú le haces notar que está quieta, estática, que está cumpliendo con sus pequeñas tareas, que está haciendo algo para edificarse, pero que no está llegando con ningún impacto a nadie más. Señor, yo sé que tú nos estás hablando ahora a la comunidad cristiana de Restauración para decirnos salgan de este ostracismo en el que están, salgan de esa comunidad en la que se encuentran. Ya acabó la pandemia, ya acabó el encierro. Vamos, salgamos y hagamos discípulos. Señor, queremos ser obedientes. Queremos obrar según tu voluntad. Queremos, Dios, como iglesia, responder al sacrificio de Jesucristo. Y tú nos has dado todas las capacidades suficientes. Tú nos has preparado para hacer las cosas bien. Te pido, Dios, que tú nos des la posibilidad de esta mañana ponernos a pensar en ti. Y entre tanto se nos ocurren ideas. Presentemos nuestras ofrendas. Participemos compartiendo de lo mucho que nos das un poco para el engrandecimiento de tu obra. Llegarán tiempos más difíciles. Llegarán tiempos en los cuales será difícil congregarse. Pero entre tanto, y aún virtualmente lo podemos hacer, hagamos todo lo que se tiene que hacer. Gracias, Dios. Gracias por escucharnos. Gracias por poner en el corazón de tu siervo también el deseo de obrar y hacer que esto sea el inicio de una nueva vida de tu iglesia. Por eso te damos gracias, Dios. Por eso nos presentamos delante de ti, para honrarte, para glorificarte. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.
Después de haber cantado esa última alabanza, espero que tu corazón esté listo para empezar a activarse. Mañana empieza una nueva semana, esta segunda quincena del mes de noviembre, y tienen que empezarse a ocurrirte ideas de cómo hacer las cosas, cambiar los formatos. No digas así, no, yo me estoy portando bien y como soy cristiano no hago nada, pero tampoco digo nada. Vamos, sea agresivo, lleva el Evangelio, asiste a las reuniones de edificación, los lunes, los martes, miércoles, jueves, viernes. Ahora tenemos viernes más a las familias y el sábado con los jóvenes. No te olvides, estamos preparando a nuestros adolescentes para bautizarse. Si está en tu corazón, tu hijo, tu hija, y conoce al Señor Jesucristo, ¿qué hace falta? Ponte en contacto conmigo. Que sea una semana de bendiciones extremas, que tengas muchísimas razones para darle gracias a Dios, y que el Dios de Israel te bendiga. Que tengas linda semana.